Estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien, el día de hoy realizaremos la clase teórica número 16 correspondiente a tejido conectivo propiamente tal, dentro de nuestro ramo Fundamentos de Biología Celular e Histología. En esta sesión, los resultados de aprendizaje esperados son relacionar las estructuras de la célula eucarionte animal con la organización tisular por medio de la observación de muestras histológicas, así como también describir los tejidos fundamentales que forman parte de los órganos del cuerpo humano a través de la observación de este mismo tipo de muestras. Por otra parte, se espera también usar la clasificación de los tejidos fundamentales para asociar la estructura de los órganos del cuerpo humano y aplicar los componentes histológicos junto a la estructura anatómica del cuerpo humano, relacionando la función de cada sistema que forma parte del cuerpo humano. En esta sesión desarrollaremos los siguientes contenidos: las generalidades asociadas al tejido conectivo, la composición y clasificación de este tejido, las células que conforman el tejido conectivo, la matriz extracelular y las características que posee el tejido conectivo según su clasificación. Para partir, iniciemos esta sesión con una activación de conocimientos previos. En este caso, tenemos a Tomás, estudiante de kinesiología, que sufrió un esguince de rodilla jugando fútbol. En su evaluación se observa edema, limitación de movimiento y sensibilidad al tacto. Su kinesiólogo le explica que gran parte del proceso de recuperación depende de la respuesta del tejido conectivo, especialmente de la matriz extracelular. Los invito a reflexionar. ¿Por qué creen que el estado de la matriz extracelular puede influir en la recuperación de Tomás? La matriz extracelular es más que solo un relleno. Permite el soporte mecánico, participa en la respuesta inflamatoria y en la reparación tisular. Las fibras y la sustancia fundamental se reorganizan durante la cicatrización, y eso afecta la elasticidad y funcionalidad del tejido. Cuando Tomás sufre un esguince, no solo se dañan células, sino también la matriz extracelular del tejido conectivo, que cumple un rol estructural y funcional clave. Esta matriz proporciona soporte mecánico, distribuye las fuerzas en la articulación y es fundamental para mantener la estabilidad del tejido. Además, actúa como un reservorio de factores de crecimiento que regulan la migración y proliferación celular necesarias para la reparación. Si la matriz está dañada, la recuperación se lentece, ya que se favorece la acumulación de líquido, provocando edema, y altera el entorno celular, aumentando aún más la sensibilidad al dolor. Por esto, la restauración de una matriz extracelular funcional no solo facilita que las células reparadoras trabajen adecuadamente, sino que también permite que la rodilla de Tomás recupere su movilidad, fuerza y elasticidad. Finalmente, un adecuado estado de la matriz es esencial para evitar complicaciones como la formación de tejido cicatricial anómalo o la pérdida permanente de función. Para partir con esta clase, vamos a ver cuál es la función, la composición y la clasificación del tejido conectivo. El tejido conectivo es uno de los 4 tejidos básicos del organismo y cumple funciones esenciales para la vida. Principalmente, proporciona soporte estructural. Actúa como un medio de intercambio de sustancias gracias a su alta vascularización. Adicionalmente, participa en la respuesta inflamatoria asociada a la respuesta del sistema inmune y también en la reparación. Y adicionalmente sirve como un reservorio energético y regula la temperatura a través de los procesos de termorregulación gracias a la presencia de células denominadas adipocitos. Una de las características principales es que, a diferencia de otros tejidos, la cantidad de matriz extracelular en el tejido conectivo es mucho mayor que la cantidad de células que están presentes en este tipo de tejido, siendo esta matriz el componente que forma un continuo entre diferentes tejidos y estructuras del cuerpo. Entonces, por lo tanto, al formar esta continuidad, le permite unir los distintos tejidos que están presentes en el organismo. Dependiendo del tipo y de proporción
que contienen, el tejido conectivo se clasifica en dos grandes grupos. Principalmente podemos tener los tejidos conectivos propiamente tales, que incluyen el tejido conectivo denso irregular, el tejido conectivo denso regular y el tejido conectivo laxo. Mientras que por otra parte podemos tener los tejidos conectivos especializados, entre los que encontramos el cartilaginoso, que dará lugar a los cartílagos, el óseo, que dará lugar a los huesos, el tejido conectivo especializado adiposo, que corresponde a depósitos de grasa, y la sangre. Cada una adaptando a funciones específicas de soporte, protección, almacenamiento o transporte de sustancias. Partamos esta clase viendo las distintas células y materia extracelular que componen el tejido conectivo. El tejido conectivo está conformado fundamentalmente por células y por matriz extracelular. Las células, a su vez, se dividen en dos categorías, fijas y transitorias. Las células fijas son aquellas que permanecen de manera estable en el tejido, como por ejemplo los fibroblastos, que sintetizan la matriz extracelular, los adipocitos, que almacenan energía en forma de lípidos y triglicéridos, los macrófagos, que participan en la defensa inmune, y las células mesenquimáticas o mesenquimales, que son precursoras y mantienen la capacidad de diferenciarse. Por otro lado, las células transitorias migran hacia el tejido desde la sangre, generalmente en respuesta a procesos inflamatorios o de reparación. Por otra parte, la matriz extracelular se compone de dos elementos principales. Por un lado están las fibras que forman la matriz figurada y por otro lado está la sustancia fundamental que constituye la matriz no figurada. Dentro de las fibras encontramos tres tipos. Las fibras colágenas, que proporcionan resistencia y estructura, las fibras elásticas, que permiten elasticidad y recuperación de la forma, y las fibras reticulares, que forman redes de soporte particularmente en órganos linfoides y en tejidos que requieren una estructura flexible pero organizada. La sustancia fundamental, por su parte, es una mezcla amorfa de moléculas como glucosaminoglicanos y proteoglicanos, que permite la difusión de nutrientes y brindan soporte mecánico y bioquímico a las células. Así, la interacción entre células y matriz extracelular da al tejido conectivo su capacidad única de brindar soporte, permitir el intercambio de sustancias y participar en la defensa y en la reparación tisular. Dentro de las células del tejido conectivo partiremos con aquellas que son fijas e iniciaremos con los fibroblastos, que son las células más abundantes en el tejido conectivo. Estas células se caracterizan por tener una forma fusiforme, es decir, tienen una forma alargada como se observa en la imagen, y son afilados en sus extremos. Adicionalmente, se caracterizan por un gran desarrollo del retículo endoplasmático y del aparato de Golgi, y esto en particular se conecta con el hecho de que una de las características es que los fibroblastos se encuentran sintetizando componentes de la matriz extracelular, que son principalmente proteínas. Por lo tanto, nosotros esperamos que, ya que son proteínas, exista un alto desarrollo de estos organelos, el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi, ya que de esa manera van a poder estar secretando los distintos componentes proteicos hacia la matriz extracelular y mantener la estructura en la que están presentes. Dentro de los distintos componentes que se pueden generar por parte de los fibroblastos se encuentran el colágeno, la elastina y proteoglicanos. De esta manera, el fibroblasto activo presenta un núcleo grande con cromatina laxa y un núcleo visible. Estas características se asocian a la alta síntesis de proteínas y por lo tanto se asocian también con el hecho de lo que habíamos comentado anteriormente, un alto desarrollo de retículo endoplasmático rugoso y de aparato de Golgi, ya que se encuentra en una alta actividad transcripcional.
Cuando su actividad disminuye, el fibroblasto se transforma hacia fibrocito, que podemos observar en que su núcleo se encuentra mucho más compactado, es una forma menos activa de la célula. Su núcleo, si bien se encuentra alargado, en este caso la cromatina se encuentra mucho más densa, ya que hay menor producción de proteínas en el tejido en que se encuentra ubicado. De esta manera, la función de los fibroblastos va más allá de solo hacer la mantención de la matriz extracelular, sino que también promueve la secreción de factores de crecimiento que van a llevar al aumento y el desarrollo del tejido conectivo en el cual se encuentran, que son esenciales para el proceso de cicatrización y reparación tisular. Y estos van a ser fundamentales en poder reparar heridas, daños o algún tipo de lesión que haya surgido en algún tipo de articulación o musculatura. Por otra parte, tenemos a los adipocitos, que corresponde a otra célula fija. Y estas son células especializadas en el almacenamiento de energía en forma de principalmente grasas. Entonces, los adipocitos se caracterizan por tener una forma globosa o vacuolada, en que el citoplasma va a estar reducido a una pequeña área en la cual va a estar muy apegada hacia la membrana y muy desplazado hacia la periferia. Lo mismo podemos observar en el hecho del núcleo celular de los adipocitos, el cual va a estar siendo desplazado hacia la periferia celular, mientras que en su interior va a estar prácticamente ocupado de manera total por una gran vesícula que en su interior contiene grasa y que en la mayoría de los casos corresponde a triglicéridos. Según la función y características, los adipocitos se pueden clasificar en dos categorías. Una de ellas puede ser adipocitos blancos o también llamados uniloculares, como el que tenemos debajo y marcado con el número 1, que están presentes en el tejido adiposo blanco que se encuentra mayoritariamente en adultos. Y este tipo de adipocito blanco se caracteriza por ser una reserva energética debido a los altos niveles de triglicéridos y grasas que contienen en su interior. Por lo tanto, cumple un rol de reserva energética, ya que si recordamos en nuestras clases anteriores, las grasas pueden convertirse a acetilcoenzima A y de esta forma entrar al ciclo de Krebs para poder generar ATP mediante fosforilación oxidativa a nivel mitocondrial. Mientras que por otra parte, los adipocitos también podemos clasificarlos como adipocitos pardos o multiloculares. Estos se caracterizan por estar presentes mayoritariamente en recién nacidos y lactantes, en los cuales lo que vamos a poder observar van a ser células con múltiples vesículas con contenido graso dentro de sus células. Este se denomina también tejido adiposo pardo o marrón y tiene mayor relación con el proceso de termogénesis, es decir, con el proceso de producción de calor, lo cual es necesario en los primeros meses de edad, ya que se requieren mecanismos por los cuales los recién nacidos generen temperatura de manera independiente si tienen un adulto o si su madre está presente cerca de ellos, así por siendo un mecanismo de supervivencia. Otra de las células fijas presentes en el tejido conectivo corresponde a los macrófagos y que son células de gran importancia en lo que se refiere a la defensa y limpieza del tejido. Cuando observamos inicialmente células a partir de un frotis sanguíneo, como es el caso en el cual se encuentra presente esta imagen, lo que observamos no corresponde inicialmente a macrófagos, sino a su forma inmadura, que corresponden a monocitos.
Los monocitos se encuentran en circulación y cuando ocurre un proceso, por ejemplo, una lesión o una infección, los monocitos son reclutados hacia el tejido donde se van a diferenciar hacia macrófagos y dependiendo del tejido al cual ingresen van a recibir distinto nombre. Por ejemplo, a nivel de piel pueden ser macrófagos epiteliales o a nivel hepático pueden conocerse como células de Langerhans. En la mayoría de los casos, los macrófagos tienen un diámetro de entre 10 a 30 micrómetros y como yo les comentaba anteriormente, provienen de los monocitos que se encuentran en sangre. Por lo tanto, si en algún momento se encuentran con una lámina en la cual ustedes puedan observar glóbulos rojos, como el cual les estoy mostrando a continuación, en que se notan son células que carecen de núcleo y tienen una pared central, estamos hablando principalmente de monocitos. Y cuando logran llegar a los tejidos, se diferencian hacia macrófagos. Estas células, los macrófagos, se caracterizan principalmente por presentar bordes irregulares, esto es, la presencia de proyecciones citoplasmáticas que le permite cumplir sus funciones de defensa y limpieza en los distintos tejidos en los cuales se van a encontrar. Además se van a caracterizar por presentar un núcleo grande en forma de riñón y un gran desarrollo del aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, y esto se explica porque van a estar produciendo altas cantidades de proteína que van a ser envasadas y van a estar presentes dentro de los lisosomas, que recordemos contienen enzimas con capacidad lítica, es decir, de romper distintos compuestos y que van a ser de utilidad para los procesos de defensa y limpieza. De esta manera, la principal función de los macrófagos corresponde a ser una célula fagocítica. En este caso, el proceso de fagocitosis se denomina cuando una célula es capaz de eh, internalizar, ya sea una bacteria o restos celulares, ingresarlos hacia su citoplasma y poder destruirlo a través del uso de enzimas que están presentes en los lisosomas. De esta manera, los macrófagos son capaces de realizar la remoción de los detritus o restos celulares de aquellas células que estén en tejido y que por algún otro motivo hayan muerto, así como también son capaces de remover agentes nocivos como pudieran ser virus, bacterias u hongos. Y de esta manera participan en lo que conocemos como la respuesta inmunitaria innata. Ahora bien, respecto a las células transitorias, encontramos dos de ellas que están vinculadas al sistema inmune y principalmente son los plasmocitos y los mastocitos. El primero de ellos, los plasmocitos, se caracterizan por ser células que tienen un diámetro de aproximadamente 20 micrómetros y derivan de los linfocitos B, células del sistema inmune pertenecientes a la rama del sistema inmune adaptativo, que se caracterizan por producir y secretar altos niveles de anticuerpos, que son aquellos que nos defienden contra distintos tipos de infecciones dentro de todo el cuerpo humano. Por lo tanto, su principal función va a ser la secreción de anticuerpos, participando en lo que se denomina respuesta inmune humoral. Estas células pueden aumentar en número y pueden encontrarse en condiciones más abundantes cuando hay procesos de inflamación crónica, es decir, procesos en que la inflamación no ha disminuido y se ha mantenido por periodos prolongados. Por otro lado, tenemos a los mastocitos, que también son parte del sistema inmune, pero de la rama innata, que tienen un diámetro entre 20 a 30 micrómetros y se caracterizan por presentar gránulos citoplasmáticos que contienen mediadores proinflamatorios. Si ustedes alguna vez
han tenido algún episodio de alergia en los cuales sienten picazón, la zona en la cual estuvo en contacto con algún agente irritante se enrojece, empieza a picar, habrán recordado el uso de algún tipo de fármaco como loratadina, desloratadina, eh, o algún tipo de corticoide. Y estos fármacos disminuyen la actividad de los gránulos, de las moléculas que están contenidas en los gránulos, principalmente la histamina, la hepaína y dos tipos de interleuquinas, denominadas abreviadas como IL, que corresponden a la interleuquina 4 y a la interleuquina 13, que se asocian con la respuesta alérgica. Entonces, estas células, los mastocitos, participan principalmente en las respuestas de hipersensibilidad o también conocidas como reacciones alérgicas. Ahora bien, hablando de la matriz extracelular del tejido conectivo, habíamos dicho que podíamos dividirla en fibras o matriz figurada y sustancia fundamental o matriz no figurada. Respecto a la matriz figurada, podemos decir que se compone principalmente de un material fibrilar, lo que le otorga y le da resistencia al tejido, principalmente a los procesos de tracción mecánica y le otorga elasticidad. Y está compuesto principalmente por fibras colágenas, elásticas y reticulares. Mientras que por otra parte, la sustancia fundamental, o también denominada matriz no figurada, es una matriz altamente hidratada que corresponde a un gel viscoso, es decir, todo lo que queda entre medio de del material fibrilar de la matriz figurada, rellenando los espacios entre las fibras y las células que están presentes en el tejido conectivo. Y la sustancia fundamental está formada principalmente por proteoglicanos, glicosaminoglicanos y glicoproteínas. De esta manera, ustedes pueden observar que estos distintos haces que nosotros observamos están principalmente conformados por fibras que pueden ser fibras elásticas, colágenas y reticulares. Y todo el espacio que queda entre estas fibras corresponde a la sustancia fundamental. Respecto a las fibras de la matriz figurada, iniciaremos hablando del colágeno. El colágeno se caracteriza por ser una de las proteínas más importantes del cuerpo. Es una proteína con diversas funciones y una alta flexibilidad, lo que le otorga una alta resistencia a la tracción mecánica. Se estima que constituye el 30% del peso corporal total y tiene distintos tipos de funciones en los tejidos en los cuales se van a encontrar. El colágeno está formado principalmente por tres unidades helicoidales de procolágeno que, como ustedes pueden observar dentro de esta estructura, van a ir a dar lugar a lo que es el tropocolágeno y que posteriormente van a permitir la generación de las moléculas de colágeno y la posterior formación de fibras maduras. Aquí en esta imagen pueden observar cómo es el proceso por el cual se sintetiza, se realiza la transcripción, la traducción del preprocolágeno, ocurre un proceso de hidroxilación a nivel del retículo endoplasmático rugoso, para luego realizar una glicosilación, la adición de algún tipo de carbohidrato al preprocolágeno. Posteriormente se forma la triple hélice del procolágeno y la célula lo secreta en forma de procolágeno, a modo que en el extracelular ocurran cortes de propéptidos para que se forme el tropocolágeno y finalmente se autoensamble de manera espontánea para formar las fibras de colágeno.
Existen diferentes tipos de colágeno organizados según su estructura y función. Primero tenemos aquellos que son capaces de formar fibrillas y dentro de ellos tenemos a los colágenos 1, 2, 3, 5 y 11, que tienen distinto tipo de estructura y distinta localización. Y adicionalmente, sus funciones también van a ir variando. El de tipo 1 es el más abundante. Otorga resistencia a la tensión, otorga resistencia a la tensión principalmente, ubicándose a nivel de la piel, los tendones, el hueso y la dentina de los dientes. El colágeno de tipo 2 se encuentra en el cartílago y en el cuerpo vítreo del ojo, proporcionando resistencia a la presión. El colágeno de tipo 3, por su parte, sostiene órganos expansibles como los vasos sanguíneos y la piel. Mientras que el colágeno de tipo 5 y de tipo 11 participan en la formación de fibras junto a otro tipo de colágeno. Luego encontramos aquellos colágenos que son formadores de redes, en los que se incluye el colágeno tipo 4 y el colágeno tipo 10. Estos colágenos se caracterizan porque el tipo 4 puede formar redes en todas las láminas basales, lo que permite los procesos de soporte y filtración, mientras que el colágeno de tipo 10 es especializado en el cartílago hipertrófico, aumentando la densidad de la matriz extracelular. Finalmente, encontramos a los colágenos de unión o anclaje, que corresponden a los colágenos 7, 9, 11 y 14. Estos colágenos se caracterizan porque el de tipo 7 ancla las láminas basales a la matriz subyacente, mientras que el colágeno 9, 12 y 14 ayudan a organizar y reforzar otras fibras colágenas. Hablando de las otras fibras que componen la matriz figurada, tenemos a las fibras elásticas, que están conformadas principalmente en un 90% por elastina, una proteína hidrofóbica gracias a su rica composición en desmosina e isodesmosina. Mientras que su resto, su 10% restante, está conformado por microfibrillas y glicoproteínas asociadas. Estas fibras permiten que los tejidos soporten el estiramiento y la distensión sin deformarse de manera permanente, lo que le otorga resistencia a la deformación. Y por otra parte, las fibras reticulares están formadas principalmente por colágeno de tipo 3 y brindan un sostén estructural a órganos expansibles, encontrándose en órganos parenquimatosos tales como ganglios linfáticos, glándulas e hígados, proporcionando un entramado de soporte fino pero flexible. Ahora bien, hablando de la sustancia fundamental o la matriz no figurada del tejido conectivo, está compuesta principalmente por glicosaminoglicanos y por proteoglicanos. Los glicosaminoglicanos son polisacáridos, en su mayoría sulfatados, es decir, que presentan algún segmento con azufre, y que son capaces de atraer una gran cantidad de agua debido a las cargas negativas que presentan en su estructura. Esto le confiere una importante capacidad para resistir la presión, ya que los líquidos son sustancias con bajos niveles de compresibilidad. Un glicosaminoglicano en particular es el ácido hialurónico, que se caracteriza por no estar sulfatado y sin embargo es una de las principales moléculas que atrae agua e hidrata las superficies en las cuales se encuentra. Ejemplo de glicosaminoglicano podemos encontrar al ácido hialurónico,
al conditinsulfato y al queratansulfato. Por otra parte, los proteoglicanos están conformados por una proteína central a la que se le van a unir glicosaminoglicanos de manera perpendicular, dando lugar a una estructura similar a un cepillo. Un ejemplo destacado de proteoglicano es el agrecan, que es fundamental para la hidratación y la resistencia mecánica del tejido conectivo. Entonces, también tenemos que los proteoglicanos, formados por una proteína central a la que se le unen numerosos glicosaminoglicanos, pueden organizarse en grandes agregados macromoleculares, como los que se presentan en esta ilustración, gracias a la interacción con el ácido hialurónico. Esta estructura permite rellenar espacios en la matriz extracelular, generando un entorno altamente hidratado y resistente a la compresión. Además, los agregados de proteoglicanos se unen a las fibrillas de colágeno, estableciendo una red estructural que proporciona un soporte mecánico y regula el paso de moléculas en el tejido conectivo. De esta forma, tenemos que las fibras de colágeno interactúan con las moléculas del ácido hialurónico y el ácido hialurónico interactúa mediante proteínas de enlace con las fibras de colágeno, en las cuales hay proteínas centrales, encontramos el conditinsulfato, los distintos proteoglicanos y el colágeno de tipo 2. Apliquemos lo que hemos aprendido hasta este punto en el siguiente esquema, donde podríamos ubicar los siguientes elementos que conforman el tejido conectivo. En base a lo que hemos visto, podríamos decir que el epitelio corresponde a la parte superior del esquema, ubicándose en este nivel, donde se encuentran células organizadas en filas. Por otra parte, la membrana basal corresponde a la línea amarilla que podemos observar por debajo de las células del epitelio. En este caso, el macrófago podríamos decir que es la célula con contorno irregular, la célula blanca, con núcleo en forma de riñón que podemos encontrar hacia el centro del tejido. O sea, podríamos decir que este vendría siendo un macrófago. Identificando al fibroblasto, que corresponde a una célula alargada con un núcleo ovalado, podríamos decir que esta célula de acá correspondería a un fibroblasto. Mientras que la sustancia fundamental correspondería a todo lo que es el fondo gris que podemos observar en esta ilustración, rellenando todos los espacios que quedan entre las células y las distintas fibras que podemos observar. Ahora bien, las fibras de colágeno corresponden a las fibras rosadas onduladas que se cruzan de manera densa en el tejido. Por lo tanto, serían estas dentro de la ilustración. Nos preguntan adicionalmente dónde podemos encontrar el capilar. Y el capilar, que corresponde a un vaso sanguíneo, sería este, ya que su fondo de color anaranjado y células aplanadas nos indican que este sería un vaso sanguíneo, en este caso un capilar. Por otra parte, las fibras elásticas corresponden a las fibras verdes onduladas que podemos observar que son más finas que las fibras del colágeno. Y finalmente nos preguntan dónde podemos encontrar un mastocito. Y el mastocito, recordemos que se caracteriza por ser una célula grande con numerosos gránulos en su citoplasma. Por lo tanto, esta célula correspondería al mastocito. Continuando con las características del tejido conectivo, habíamos dicho que existen distintos tipos de tejido conectivo. En este caso partiremos hablando del tejido conectivo laxo.
El tejido conectivo laxo se caracteriza porque en él la cantidad de fibras correspondiente a la matriz figurada es menor en proporción que la sustancia fundamental, que forma la matriz no figurada. Esto se traduce en que es un tejido más flexible, pero menos resistente a la atracción mecánica. Entre sus principales características destacan que es un tejido no muy resistente y de mayor flexibilidad, lo cual lo hace adecuado para envolver glándulas, vasos sanguíneos y órganos que requieren cierta movilidad y plasticidad. Además, el tejido conectivo laxo desempeña un papel fundamental en la respuesta inflamatoria e inmune, dado que en su matriz se encuentran células como macrófagos y mastocitos, además de linfocitos, que son capaces de reaccionar frente a lesiones o infecciones. En la imagen a la derecha podemos observar las fibras colágenas teñidas de color rosado, dispersas en un fondo claro que representa la sustancia fundamental, y los fibroblastos se vuelven visibles con núcleos alargados de color oscuro que son responsables de la síntesis de los componentes de la matriz extracelular. De esta manera podemos observar las fibras colágenas y los fibroblastos presentes en esta imagen. Ahora bien, hablando del tejido conectivo denso y regular, este se caracteriza porque la cantidad de fibras, en especial las fibras colágenas, supera en proporción a la sustancia fundamental. Esta composición le otorga una alta resistencia a la tracción mecánica, así como también a la distensión mecánica. Una característica importante de este tejido es que las fibras colágenas se disponen en haces densos orientados en múltiples direcciones, lo que permite que el tejido pueda soportar fuerzas mecánicas provenientes de distintas direcciones sin desgarrarse ni deformarse fácilmente. Un ejemplo clásico de tejido conectivo denso y regular lo encontramos en la dermis papilar de la piel, donde cumple un rol esencial en brindar resistencia estructural. En la imagen histológica a la derecha podemos observar los haces de fibras colágenas teñidas de color rosado, organizados en diferentes orientaciones, y los fibroblastos se encuentran visibles como núcleos elongados de color violeta, encargados en su interior de sintetizar y mantener la matriz extracelular. Por otra parte, el tejido conectivo denso regular también presenta una proporción de fibras superior a la sustancia fundamental, pero a diferencia del denso irregular, sus fibras colágenas están organizadas en forma paralela al vector de la fuerza predominante. Esta disposición más ordenada de las fibras colágenas otorga al tejido una resistencia máxima a la tracción mecánica y distensión mecánica, pero cuando ocurre en una dirección específica, lo que optimiza su capacidad de soportar gran cantidad de cargas tensiles o tensionales. Un ejemplo clásico de tejido conectivo denso regular es el tendón, que conecta el músculo al hueso y debe resistir fuerzas de tracción generadas durante el movimiento. En la imagen histológica podemos observar claramente los haces paralelos de fibras colágenas teñidos en rosado, así como los fibroblastos alineados entre las fibras, cuya función es sintetizar y mantener esta matriz extracelular altamente organizada. Para ir finalizando, recordemos que el tejido conectivo es uno de los 4 tejidos básicos del organismo, caracterizado por una abundante matriz extracelular y sus funciones esenciales
son el soporte y protección de tejidos y órganos. Dentro de los tejidos conectivos propiamente tales, distinguimos dos grupos. El tejido conectivo laxo, que presenta menor cantidad de fibras organizadas, predominio de la sustancia fundamental, fibras colágenas dispuestas de manera irregular, y está asociado a funciones de soporte blando, intercambio y respuesta inflamatoria. Mientras que por otra parte, el tejido conectivo denso puede ser de carácter irregular, en el cual las fibras colágenas densas se encuentran dispuestas en distintas direcciones, otorgando resistencia en múltiples ejes, por ejemplo, a nivel de la dermis, o el tejido conectivo denso puede ser de carácter regular, en los cuales los haces de fibras colágenas se encuentran en disposición paralela, especializados en resistir fuerzas de tracción mecánica en una dirección específica, como ocurre en los tendones. Estos cuadros nos van a ayudar a visualizar cómo varía la proporción de células, matriz figurada y no figurada, así como la disposición de las fibras en función del tejido conectivo. Finalmente, para tener una visión completa, recordemos que el tejido conectivo puede clasificarse en tres grandes grupos. Tejido conectivo propiamente tal, que incluye al tejido conectivo laxo, rico en células y sustancias fundamental, con pocas fibras de colágeno. Tejido conectivo denso irregular, donde predominan las fibras de colágeno organizadas en haces entrelazados, como la dermis. El tejido conectivo denso regular, donde las fibras colágenas se disponen en haces paralelos, como en tendones y ligamentos. Tejidos conectivos embrionarios, como el tejido mesenquimático, compuesto por células indiferenciadas, capaces de originar todo tipo de tejido conectivo en el adulto. Y tejido mucoso, que se encuentra en estructuras fetales como el cordón umbilical, ofreciendo soporte y protección. Mientras que por otra parte también tenemos los tejidos conectivos especializados, como el tejido reticular, que sostiene los órganos linfoides, el tejido adiposo, encargado del almacenamiento energético y la termorregulación, el tejido cartilaginoso y óseo, que están especializados en soporte estructural, y la sangre y el tejido hematopoyético, que cumplen funciones de transporte y formación de las células sanguíneas. Esta clasificación nos permite entender la diversa funcionalidad del tejido conectivo en el organismo. Para ir finalizando esta clase, vamos a aplicar lo aprendido observando esta imagen. Debes identificar qué tipo de tejido conectivo representa cada número. El número 1 corresponde a el tejido conectivo denso regular, caracterizado por haces paralelos de fibras colágenos, como los que podemos observar que provienen desde el tendón. El número 2 muestra un tejido de carácter cartilaginoso, en el cual las células, llamadas condrocitos, se alojan en lagunas rodeadas por una matriz rica en colágeno de tipo 2 y fibras elásticas. Finalmente, el número 3 representa al tejido adiposo blanco, donde predominan adipocitos que almacenan triglicéridos en una gran vacuola lipídica, desplazando el núcleo hacia la periferia. Con esta actividad refuerzan la capacidad de reconocer visualmente los principales tipos de tejidos conectivos, distinguiéndolos por su estructura y función. Estimados estudiantes, esta es la bibliografía que les recomendamos revisar a modo de profundizar en las materias que hemos estado viendo durante esta unidad. Quedamos atentos a cualquier duda o consulta que tengan para poder respondérselas y para que la materia les quede de mejor manera para sus distintas cátedras y talleres. Nos vemos en una próxima ocasión.